De hecho yo estudiaba historia y siempre dejaba de banda los escritos de Gramsci, las teorías marxistas de Althusser, y me iba y leía los escritores del boom, los escritores del pre-boom. Iba por países, de manera que me encantó tanto la literatura hispanoamericana, que caí en ese abismo que cuando acabé historia decidí estudiar filología hispánica, pero única y exclusivamente para hacer asignaturas de literatura hispanoamericana. Claro, en el 2004, hace ya casi 10 años, me llegó la sorpresa extraordinaria de una editorial de nombre tan quijotesco como propósito, Skandaya, que en una especie de tratado programático dice que su objetivo fundamental será visualizar autores hispanoamericanos que no tenían un circuito en España habitual. Pues claro, imaginar mi entusiasmo absolutamente extraordinario. Cuando además me entero que los fundadores de la editorial son dos profesores de secundaria de Arenys de Mar, que para más bien era mi pueblo, donde vivía, pues entonces ya el colapso fue absoluto. Y claro, ahí engancho con el libro de Etnodio, porque Paco ha dicho que no sé si hay precedentes en Etnodio de alguien que haya fundado una editorial para escribir, para publicar a un autor. Skandaya comentó su colección de narrativa con Marianeros Comanches, de Etnodio Quintero, que como ha explicado Paco, me lo trajeron a la biblioteca, me encantó. Un autor, claro, evidentemente para mí desconocido. La literatura venezolana también aquí había tres nombres, ¿no? La figura de Rómulo Gallegos, que es como... Pero no había tenido una recepción importante en España, y yo me quedé absolutamente fascinado por Marianeros Comanches. Y mucho más por los libros de cuentos. De hecho, ayer escribí uno de estos mails a amigos varios, por si alguien se animaba a venir, y uno de ellos es Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, igual el nombre no os dice nada, pero Carlos Álvarez es el tipo que más sabe de Cortázar del mundo. Y eso no es demasiado atrevido, ¿eh? No solo es lo que más sabe y vive en Barcelona, no es solo que sepa mucho de Cortázar porque ha leído todo lo que ha publicado, que esto lo hemos podido hacer unos cuantos, sino porque ha leído prácticamente todo lo no publicado. Es decir, Carlos Álvarez pasa 6 meses al año en París, en el piso de Cortázar, con Aurora Bermúdez, que ha conseguido otra gesta extraordinaria que es caramelársela. Y entonces no solo organiza, archiva, sino que impulsa buena parte de los inéditos de Julio Cortázar. De hecho, Los papeles inesperados, la correspondencia con los Junquiers, un cuento inédito de hace unos años, Chao Verona, que tuvo mucha repercusión, pues todo esto lo ha hecho Carlos Álvarez. Carlos me responde y me dijo: oye, Óscar, no voy a poder pasarme porque tengo un compromiso. Y yo no tanto para convencerlo, sino para hacerle ver la magnitud de perderse hoy a Etnodio, le comenté que yo tenía la impresión de que Etnodio Quintero era un cortazariano de peso. Incluso me atreví a decirle que yo creía que se podía hacer una clasificación de los cuentos de Etnodio buscando un hilo de parentesco con 3 relatos de Cortázar. Son 3 cuentos muy famosos. Uno es La noche boca arriba, otro es Axolot y el tercero es Continuidad de los parques. Entonces Carlos Álvarez rápidamente, Etnodio Quintero, pero es el clan. Para Carlos Álvarez hay 2 tipos de lectores: los que han leído a Cortázar y los que no lo han leído. Entonces, claro, yo le dije a Carlos, pues mira, voy a empezar el acto, que no vas a estar tú presente, pero al menos para descifrarte, preguntándole a Etnodio si es el clan de los lectores de Cortázar y si de alguna manera yo he exagerado enormemente o consideras que Cortázar ha tenido una presencia importante en tu manera no solo de escribir el cuento, sino de entenderlo. Buenas noches a todos. Me disculpo un poco la mosca verdosa. Primero, por supuesto, tengo que dar los agradecimientos primero a Oscar, por supuesto, a Cecilia Picón, que nos sorprendió con ese apellido aquí, que es un apellido muy venezolano. Eso, de hecho, tenemos una bienal que se llama Mariano Picón Salas, que es un escritor venezolano muy famoso. Se llama Picún. No, Picón, o Picón. No, ella Picún. Picón, bueno. Picón. Parentesco. Es un problema de una vocal. Y esta tarde estoy contento por unas 3 cosas, por lo menos. Una, porque he sobrevivido a la gira Skandaya. Porque si hubiese seguido en la gira Skandaya, a lo mejor, como comenté cuando nos conocimos, habría sido más bien como la historia de
de Juana la Loca con Felipe II. Continuaba la gira por España, pero con el cadáver de Emilio Quintero. Es una broma que le hago a Olga porque tengo confianza, porque son unas giras espectaculares, unas giras con una energía que tiene esta gente de Candaya, que crear una editorial. Yo eso realmente, de que crear una editorial para publicarme a mí, como lo han dicho tantas veces, estoy empezando a creerlo. Y bueno, entonces, incluso bueno, ya tienen 49 títulos, está hablando hoy de David Rojas, aquí su número 49, y bueno, pronto van a ser 100. Y bueno, y estoy muy contento de que me hayan adoptado. Y la segunda razón es porque Alejandro Padrón, mi gran amigo de Mérida, y Marinés Padrón, están aquí, que son los que me acompañan en Mérida y me están acompañando esta noche y me siento totalmente protegido del frío y del viento insidioso de este invierno siberiano que se acerca y que me tiene casi al borde. Bueno, profesionalmente he sobrevivido. También, bueno, creo que a todos. David Rojas, que está por ahí, que en la presentación de Barcelona se enfermó de casi gravedad, tanto que no pudo ir. Entonces, hoy tienen la oportunidad también de decir algunas cosas. Y bueno, el tema Cortázar, tiene que decirle al amigo tuyo que le falta un dato, que no lo tiene seguramente en su... yo escribí el prólogo conmemorativo de los 30 años de Rayuela. Fue una edición preciosa que hizo Monte Ávila hace 20 años. Y ahora me pidieron el prólogo para los 50 años y no lo quise escribir. Eso explica lo que significó para mí Cortázar, que está muy presente, quizás en esos cuentos, pero más aún yo siempre quise, eso lo digo, ya no importa, porque hay cuentos en este libro que tienen 44 años, incluso algunos que no tienen mucho que ver con Cortázar, los primeros, pero otros sí. Y siempre intenté escribir La Noche Boca Arriba y me salieron los cuentos muy buenos. Nunca escribí La Noche Boca Arriba, pero salieron cuentos que quizás tienen su misma estructura, no importa, porque esas estructuras son comunes. Pero hay uno que sí está muy cercano, no a La Noche Boca Arriba, sino a La Isla del Mediodía, que es el paraíso perdido. El elemento, el avión, pero hay también una vuelta de tuerca al final que lo hace por lo menos distinto. Y sí, bueno, sí fui cortázariano, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Si era de los cortázarianos? Sí, el papel que había significado para ti, sí, no solo como lector, sino también a la hora de escribir cuentos y sobre todo en tu concepción del relato. Bueno, sí, pero digamos, eso pertenece al Ignacio Quintero del pasado. Sí, fui muy cortázariano y ahora sigo siendo cada vez menos, pero respetando a esa persona que leía. Yo cuando leí esos cuentos de Cortázar, yo creo que uno de los primeros que leí fue la continuidad de los parques, en un periódico, cuando yo estaba muy joven, pero igualmente Allan Poe, Borges en particular. Eso en cuanto a los cuentistas, pero hay muchísimos otros autores que tuvieron influencia, pero que en este primer libro sí está una huella. Yo tuve la suerte de conocer a Cortázar una vez, en una ocasión que fue a Mérida, el Congreso del Exilio y la Solidaridad, lo entrevisté, le hice fotos, conservo incluso una carta que no la voy a publicar nunca porque no quiero usar como ese tipo de herramienta, pero creo que el escritor, al igual que un niño aprende, a hablar imitando a sus padres. El escritor aprende a escribir imitando. Que se sepa, no hay ningún escritor original que sin haber leído, que no lee, no escribe. Sin haber leído, se ponga un día a escribir. Sería un fenómeno monstruoso ahí, como para un circo más bien. Pero entonces sí fue uno de mis muchos padres, pero en algún momento tienes que cometer parricidio, porque si no, te quedas a la sombra del padre, como esos hijos que a los 45 años todavía viven en la casa del papá o la mamá y nunca son libres. Yo en algún momento creo que me desprendí de todos mis padres y empecé a andar por mi cuenta, ¿sí? Uno de los temas muy presentes en ceremonias, pero también en Mariana y en buena parte de los centros de combates es el espacio. No ese espacio
que pocas veces tú referencias como los Andes y como Venezuela, pero que un lector más o menos que conozca 4 líneas biográficas tuyas, pues rápidamente vincula ese espacio tuyo, ¿no? Yo quería preguntarte un poco que nos explicaras cómo fue tu infancia, ¿no? en los Andes, y qué hay de aquellos recuerdos a la hora de construir buena parte de los puntos que se encontrarán aquí los lectores, ¿no? Bueno, son dos cosas. El espacio siempre es un espacio imaginario. Siempre a veces recuerdo una vez que alguien me preguntó, un periodista, bueno, que si donde yo, que no conocía América, que si donde yo vivía tenía montañas, y le dije, no, lo que tengo es una ventana que da un edificio muy feo. No tenía, digamos, no, pero por supuesto, claro, en el imaginario, sí, los espacios abiertos y un poco seco, un mundo más bien parecido como al mundo de Rulfo en ese sentido. Porque la idea que se tiene en los Andes tienen como distintos pisos altitudinales y distintos tipos de vegetación. Por ejemplo, Mérida tiene una zona preciosa que se llama el Valle, que es una zona muy turística, y uno va al Valle en los domingos y lo que falta es que aparezca Heidi saltando por ahí, porque todo es verde, y bueno, y va al vallecito, pero si vas al páramo de Trujillo arriba, es un desierto como el Nepal. Yo recuerdo una vez tuve una experiencia muy bonita con una escritora argentina que vivía en Venezuela y que hacía varios años que no me veía, y en una feria, yo casi no voy a Caracas, me fui a una feria del libro y cuando me ve casi que empieza a llorar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Blanca se pone, ¿qué te pasa? No, que estuve en tu pueblo, le dije, no, que bueno, que quería como hacer una peregrinación a tu pueblo, y eso es como el Nepal, ¿cómo hiciste para salir de ahí? Efectivamente, ella descubrió que eso es tierra seca muy dura, en donde mis ancestros, mis abuelos tuvieron que, no sé, trabajar la tierra, que eran unos piñones con unos bueyes, una cosa así. Entonces, yo en esa zona vivía hasta los 6 años y no tengo muchos recuerdos, más bien porque era como el pueblito, pero sin duda que eso forma como parte de la sangre de uno, la tierra, los ancestros, donde uno nace. Es muy difícil que uno, aun cuando quisiera, después tenía la suerte de vivir en París, en el DF, 2 años en Tokio, pero me pasó una cosa muy curiosa. El primer año que estuve en Tokio, que empecé a escribir cosas de la tierra, allá se me venían cosas. Incluso el español se empezó a defender, porque yo prácticamente no hablaba con nadie, cuando salía en un inglés básico, estaba estudiando japonés, y lo que escribí ahí es muy rico en vocabulario, y empecé a recordar refranes, cosas que decía mi padre, palabras perdidas, muy ricas, muy castizas, por esa razón, profesor. Es decir, son los orígenes, sencillamente. Uno viene de ahí y seguramente, bueno, además volveré allá, porque porque algunos de la familia protestan, pero las cenizas las van a regar en esos páramos a 4.000 metros de altura. Entonces, no puedo dejar de ser de esa tierra, ¿verdad? De hecho, en tus cuentos está muy presente esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en un par de ellos, la figura del niño que sueña con escapar. Hay uno en Combates, que se llama El Sur, de nombre homónimo a un famoso cuento de Borges, en el cual tú nos explicas la historia de un niño que está loco por escapar, pero que curiosamente no relaciones con el espacio de los Andes, sino con un espacio frío, Noruega, que es el sur del norte de Europa, ¿verdad? sí, Noruega. Ese cuento, en una vez, no sé por qué, estaba recordándolo, bueno, eso incluso está publicado como un cuento juvenil y se vende muchísimo, y me gusta mucho. Eso, no recuerdo exactamente el año, pero eran unas Olimpiadas de invierno, que habían unas patinadoras noruegas y danesas y bueno, del norte de Europa. Entonces yo anotaba los nombres, unos nombres muy bonitos. Entonces yo veía en la madrugada por horario, lo veía en vivo las competencias, una cosa preciosa. Entonces se me ocurrió esa historia de un niño danés, y los nombres que son tomados de las campeonas, porque yo no estaba en Noruega. Pero entonces, claro, es un cuento que además también, si alguien se empeña, puede ser también cortasariano, porque es un niño, y con eso no le quito lo pueden leer igual porque hay muchos otros cuentos. Es un niño noruego que quiere escapar al sur, no sé qué, Brasil, y quiere Brasil, él tiene fiebre, está muy enfermo, entonces agarra a su perro y un trineo y sale en la noche y tiene miles de aventuras, una cosa como muy fantástica.
Y después, al final es como un niño del sur, de Brasil, o de cualquier otro país, que tuvo ese sueño. Despierta, sí, despierta de bien con fiebre. Entonces yo casi no recuerdo los detalles, pero él despierta y en realidad es también la noche boca arriba. Sí, sí. Ahora que lo pienso. Pero tiene esa anécdota bonita de la imaginación, como decía el mismo Cortázar, al servicio de nadie. Que una emisión viendo televisión de Olimpiadas, las Olimpiadas de invierno, termina escribiendo un cuento. Bueno, está bien. Como para no hablar tan mal de la televisión. Yo te comentaba lo de Cortázar, por ejemplo, una cosa que está muy presente en todos tus relatos es siempre hay un conflicto dual. Es decir, entre la realidad y algún tipo de representación de la realidad. Tú, por ejemplo, utilizas mucho el tema onírico, el tema de los sueños. Ahí siempre hay ese conflicto entre la realidad y lo soñado. Pero también, por ejemplo, que hay un cuento que a mí se me antoja como una variación de continuidad de los parques que hablábamos antes, que es el personaje. Que es aquel cuento que tú das la palabra al personaje que está creando el escritor. Y que de alguna manera el escritor es el amo y finalmente es quien decide que ese personaje acaba un poco impostando al mismo autor, ¿no? Siempre hay ese conflicto entre dos realidades, ¿no? La realidad que se da por cierta y la... Eso no creo que sea exclusivo de Cortázar, más de Borges. Hay, por cierto, en YouTube hay una peliculita que creo que hicieron en Mérida, que hacen un cuento de Borges y un cuento mío. Entonces los reúnen y los pegan. Y eso de la dualidad que mucha gente lo ha visto, forma parte, no es ni siquiera una estrategia narrativa, sino como una forma de ver el mundo. Yo disfruto muchísimo los sueños. No voy a hacer ahorita políticamente incorrecto, pero hay sueños que uno quisiera que se prolongaran pues, un rato más. Entonces, y bueno, y cosas muy bonitas que se ven en los sueños. Es a veces mejor. Y la ventaja incluso de los sueños es cuando es una pesadilla uno se escapa y despierta. Pero de esta otra es más difícil. Pues sí, siempre está. Por ejemplo, hay un cuento en ceremonias que se llama el de la fotografía, 35... Bueno, eso tiene una historia que es muy bonita la historia de ese cuento. Pero es un cuento de apenas 2 páginas, donde el narrador recibe una aparición de una mujer muy hermosa que no conoce de nada y comienza a hacerle fotos. Y al final es absolutamente maravilloso porque también entra ese conflicto entre la realidad y lo que puede el arte, o en este caso la fotografía, desvelar de la realidad. Tú sabes que hay algunos pocos cuentos que yo recuerdo exactamente por qué los escribí. Por ejemplo, El caballo amarillo. El caballo amarillo es un cuento que recuerdo que un escritor ecuatoriano, muy conocido en su país, que llegó exiliado a Venezuela, ya tenía como 60, 65 años, estaba muy feliz porque se había jubilado, estaba a punto de jubilarse. Entonces me dice, yo lo veía siempre porque él era medio alcohólico, en un café siempre era su maletín. Entonces me dice, él me tenía mucha confianza, mucho cariño, me dice, no, digo, ahora estoy muy contento porque ahora que me jubilé sí me voy a sentar a escribir. Ahí me dio un terror, digo, esperar unos 65 años para sentarse a escribir y salí corriendo esa noche, escribí Un caballo amarillo en una página grandota así que me habían regalado y que la conservo. Entonces el otro ese que estábamos hablando ahorita. Sí, el de la fotografía. El de la fotografía, bueno, eso es inspirado en Blow Up, la película de Antonioni, que es decir, basada en Amabas del Diablo, y es curioso porque logró una interpretación muy distinta. Y con este cuento Michael New hizo una película, y esa película, un corto precioso, incluso en 35 milímetros, y con esa película han hecho cuentos, y después han hecho otra película, que es una especie de cadena, que no sé, a lo mejor habría que ver en Cortázar de dónde viene antes. Bueno, David está por allá. No te escapas, pues. Sigue con tu... Otro tema, a mí, claro, al ser el último conversador, pues supongo que me ha tocado el
papel absolutamente ineludible de volver a los lugares comunes que te han preguntado estos días 20.000 veces por ello. La ventaja en este caso es que los asistentes, como no te han escuchado, pues lo reciben. No, y algunos seguramente no lo conocen, no conoce de nada, ni ha leído. Eso es lo más, es lo más probable en todo, ¿verdad? Entonces, otra cosa que te quería preguntar, que se ha hablado mucho de tu literatura, es el papel del mito. Es decir, sobre todo en tus relatos, ¿no? Ese concepto de atemporalidad que hay, ¿sabes? Que no hay demasiados referentes. Incluso en combates hay un libro que yo no sé si ha leído un buen amigo mío que se llama Roberto Valencia, pero si no lo ha leído lo tendrá que leer porque seguro que se va a quedar fascinado. En combates, las dos primeras partes, sin ser el mismo personaje, o sin aparentemente ser el mismo personaje, sí que parten la misma voz. Es igual. Son situaciones, son cuentos de las cuales se están narrando las peripecias de lucha, de unos soldados, de unos... Entonces, casi es igual que en un momento determinado el soldado sea un indígena que lucha contra el conquistador español, o que sea un guerrillero que en la misma selva, 4 siglos después, está luchando contra un ejército gubernamental, o que incluso sea un soldado de la Primera Guerra Mundial. Parece la misma voz. Es decir, parece que tú lo que estés haciendo es una misma voz, proyectarla a lo largo del tiempo para causar ese efecto casi de eternidad, ¿no? No, puede ser que uno siempre escriba lo mismo. Porque los temas son los mismos, pero cada vez como que uno piensa hacerlo distinto. Hablando precisamente del mito, yo durante 10 años no publiqué nada. En toda la década del 80, que se llama la década 100, pero esta es una década para mí muy rica porque leí muchísimo, sobre todo todos los clásicos griegos, y me interesa muchísimo la mitología, sobre todo la griega. Y aquí en este libro, creo que es En Combates, está un cuento que se llama Orfeo. Ese cuento a mí me gusta como lector todavía porque es una especie de Orfeo totalmente distinto. Pero claro, el final es igual. El final que las mujeres trans los destrozan, tiran. Sí, pero está hay muchas. Y hay otro que creo que se llama En la Taberna, que es un jinete también, un personaje que avanza huyendo de la peste en Europa, pero avanza como huyendo de la peste y buscando la aurora boreal, y pasa una noche en una taberna, y en esa taberna hay un astrónomo que es un astrónomo conocido pero que nunca se nombra, y que además se da un golpe ahí bueno, es una cosa de fantasía y de libertad total, que uno dice, bueno, son temas que aparecen así y son como que vienen, no sé, vienen de la sinapsis, vienen de la memoria, vienen del sueño, entonces uno tiene esa libertad de plasmarlos en una historia, en un cuento. Pero sí, por supuesto que hay, y por supuesto hay mucho de mitología, digamos, también ancestral, mitos alguien me preguntaba si mitos indígenas venezolanos, no hay muchos. Hay muchos porque los indígenas venezolanos fueron destruidos. Y en la zona donde viví, donde yo nací, sí hubo algunos más o menos civilizados, pero que no dejaron, no hay casi leyendas, digamos. Se perdió el idioma, quedó solamente en la toponimia, en algunos rasgos como el mío, que tengo una parte de indio también, aunque en Japón me confundían con chino. Luego en ceremonias, por ejemplo, también no es que me sorprendiera, pero me agradó que también utilizas otra iconografía muy moderna, que es el western. No sé, supongo que por vía cinematográfica, pero hay 3 cuentos, incluso tú te atreves con Billy el Niño. Ah, sí, bueno, eso fue también mi época como de primaria, finales de primaria, secundaria, porque una eso lo conté en una crónica, ¿no? El impacto que me causó a mí ver mi primera película. Porque ahorita alguien nace un niño y ves, tiene un aparatico ahí. Donde yo nací no había luz eléctrica, no había agua corriente, no había carreteras. Y luego cuando, a los 6 años, la familia, me mudó con mi padre a un pueblo un poquito más bajo, sobre el nivel del mar, un poquito más grande. Ahí pasaban en una fiesta que había una vez al año, pasaban las películas después yo incluso vi los proyectores y eso con el tiempo, en un solar, una tele en blanco, y pasaban una película. De eso sabe mucho Alejandro.
que es muy contemporáneo y que vivió experiencias similares. Entonces, la primera película que yo vi en mi vida, a los 6 años, fue Helena de Troya. Ya fue como, ya no tenía remedio, ¿entiendes? Pero toda la experiencia que uno tiene a esa edad, ya, como dicen los psicólogos, todo lo que te pase entre 0 años y 16. Entonces, en Helena de Troya está todo, ahí está todo en esa película. Es una película hollywoodense, pero que estaba el cine, que no lo conocía, estaba el guionista de esa película era Homero, nada menos. Estaba la mujer, la belleza, que siempre me ha fascinado, estaba todo, estaba todo. Yo tenía sueños y que, bueno, que yo que iba a rescatar a Elena, ese tipo de cosas. Claro, después la segunda fue Tarzán. Claro, fueron 2 películas que la vi, incluso puedo determinar por exactamente el día porque era una fiesta patronal muy precisa y eran 2 películas que pasaban y uno llevaba su silla, una silla para sentarse y claro, entonces yo no había visto, no, en la televisión por supuesto que eso fue años después. Entonces luego fui aficionado al cine, incluso cuando estudiaba bachillerato, 4º año de bachillerato en Bonconó, una ciudad que tenía 2 cines, y yo iba anotando los títulos de las películas, de directores y eso, y recuerdo que fui algo así como 35 días seguidos y vi como 42 películas, porque en los domingos había función doble, se veían aquí, y entonces fue una pasión por el cine que poco a poco se fue diluyendo un poco. Sigo viendo muchísimo cine, estoy viendo todo el cine asiático de Corea, de China, sobre todo tengo una especie ya de colección de cine japonés muy grande, pero ya como que mi idea de ser, no sé, guionista, fui un par de películas, pero esa parte del western sí está ahí. Además yo creo que también ahí está no solamente la influencia del western, sino la influencia de Ambrose Bierce. Sí, está dedicado a uno de ellos. Sí. Después, por ejemplo, hay otro relato que es el jugador, que es aquel que sale arruinado de una ¿Ese libro? sí, ceremonia. No, sí. Sale arruinado y se encuentra con un jinete misterioso que el lector rápidamente relaciona con la muerte. Que a mí también se me antojó como muy Berman, muy séptimo sello. No sé si en un principio esto también formaría parte de ese... No, yo creo que ese cuento es original mío, aún cuando el séptimo sello es una película que he visto muchísimas veces, y verlo en general, y lo sigo viendo. ¿Por qué? Porque tiene un título, si yo recuerdo, es uno de los cuentos que más me gusta porque es muy fuerte, no es la muerte, sino es el demonio. Es alguien que sale de un juego arruinado y entonces le aparece el personaje ahí, quiere jugar, pero si no, le dice, yo no tengo nada, lo único es el caballo, entonces el diablo le dice, ¿para qué demonios quiero yo un caballo? Entonces finalmente juega su mujer. Entonces, bueno, los demás se le... Otra presencia, por ejemplo, también es la música. Al relato que cierra Combates lleva el título de una famosa canción de Yes, Honor of Lonely Heart, que es una canción muy conocida. Yo fui muy rockero de oír. Cuando escribí La danza de la guardia estaba oyendo Pink Floyd durante semanas, hace mucho. Y bueno, ahora una novela que estoy escribiendo, hay casi una clase sobre el trigo, Björk, Chiva, Portishead, todo este tipo de música, porque yo creo que eso se debe a la ciudad donde vivo. Mérida es una ciudad privilegiada, una ciudad estudiantil, como decía Pico González, precisamente que era una universidad con una ciudad por dentro. Entonces la renovación de la juventud, cada semestre de hecho, entran, salen, se gradúan, van llegando, vienen de todas partes de Venezuela e incluso del mundo, porque hay mucha gente que viene a hacer un año, suecas, francesas, y curiosamente el otro día que fue una cuestión a un programa en la televisión de la universidad, entonces también estaban invitados unos indígenas. Entonces, el secretario de la universidad me dijo que efectivamente estaban inscritos algo así como indígenas de 37 etnias, estudiando en la universidad, lo que me pareció muy bien. Incluso conversé con 3 de ellos y bueno, sí, yo hablo un idioma que no puedo entenderme con ella, pero yo hablo en español. Entonces yo creo que el hecho de vivir en esa ciudad pues
enriquece muchísimo, más que si viviera, por ejemplo, en una ciudad de ancianato, así como las hay también, así como, no sé, una ciudad que conocí en Estados Unidos, hay por cierto un museo de Dalí precioso en San Petersburgo, cerca en Florida, que es una ciudad de ancianos. Entonces, uno sale, entonces uno si viviera ahí, imagínate, no tendría esa, ponerle Pink Floyd a los ancianos creo que no funcionaría, pero sí, es ayuda muchísimo eso, aunque por supuesto los ancianos, como mi padre, que murió a los 90 años y que era jinete, le hice una foto, me enseñó muchísimo.